Buenos días, amigos televidentes. José Antonio Torres, para conversar con ustedes sobre los temas de más actualidad aquí en Coloquio Cultural y en EN Televisión. Cada sábado, 11 de la mañana, estaremos aquí con ustedes como hemos estado en los últimos 2 años. Este programa va a arribar ya próximamente a su segundo aniversario, aquí en EN Televisión. También pueden ver en nuestro canal de YouTube, Coloquio Cultural, solamente con el nombre de Coloquio Cultural. Ahí usted puede conseguir los programas anteriores o el programa. Si no lo puede ver aquí en televisión, pues si usted no puede ver en televisión, entonces usted lo busca en YouTube y ahí pueda ver el programa de la semana. Esta semana hay diversos temas, y temas interesantes, porque llegó el primer lote importante de vacuna contra la COVID, digamos el primer lote importante porque pasó de 1 millón de dosis este cargamento. A partir del próximo lunes, el presidente ya dispuso que a partir del próximo lunes no hayan horarios especiales en las instituciones públicas, sino que ya todo el horario vuelva a la normalidad y que también el personal que se mantenía en su casa haciendo teletrabajo, pues debe retornar a las empresas. Decimos es un buen augurio porque pensamos que si el presidente hizo eso, porque ya tiene información precisa de que la situación está, si no controlada, por lo menos camino a ser controlada el problema de la pandemia y de esta crisis sanitaria, que aunque afecta al mundo, la parte más importante para nosotros lo concerniente a la República Dominicana. Esta semana también ya se van a comenzar a poner la segunda dosis a las personas que ya se inmunizaron en la primera etapa. Claro que hay casi 700,000 que fueron inmunizados en esa primera etapa. Ahora va a comenzar el proceso de inmunización de la segunda etapa. De acuerdo a lo que dijo la vicepresidenta Raquel Peña, al parecer la semana que viene, y el presidente Abinader el 27 de febrero, en su discurso ante la Asamblea, no ante la Asamblea Nacional, en su discurso ante la reunión conjunta de ambas cámaras, su discurso al país, aquel famoso discurso su primer discurso de rendición de cuentas, el presidente dijo que el 25 o el 26 de marzo llegaría otro lote de vacunas desde China, de más de 1 millón de dosis. O sea que estamos viendo ya que esta semana va a comenzar el próximo lunes el proceso ya de inmunización con 1 millón de dosis, y posiblemente antes de que ese millón de dosis se aplique, pues ya estaremos recibiendo otro millón más de dosis de vacuna Sinovac, que el gobierno ha contratado en China. Pues entonces iríamos por buen camino. También tomándole la palabra al presidente Abinader, en abril llegarían 2 millones en la primera quincena de esta vacuna y otros 2 millones en la segunda quincena del mes de abril. Estamos hablando que si para lo que queda de marzo recibiríamos 2 millones, recibimos 1 millón de dosis, otro millón en marzo, más 4 millones en abril, pues estamos hablando ya de que pudiéramos en mayo, junio, cumplir los vaticinios del gobierno de tener al 80% de la población con ambas dosis ya de la vacuna. Pero ese tema lo vamos a seguir tratando en el transcurso del programa, porque quisiéramos comenzar comentando que ayer, aunque con tímidos actos en el país, especialmente en la ciudad de Asua de Compostela, se conmemoró el 177 aniversario de la batalla del 19 de marzo. Miren, ¿qué es lo importante de esta batalla? No es que República Dominicana, que apenas tenía
no tenía un mes todavía, ¿eh? Oigan, señores, no tenía un mes. La batalla del 19 de marzo ocurre 3 semanas después de la proclamación de la independencia. La independencia se proclama 27 de febrero del 1844 y el 19 de marzo inicia la batalla en Asua, la famosa batalla de 19 de marzo. Pero el 18 de marzo, de acuerdo al historiador Adriano Miguel Tejada, en paz descanse, Jaime Vidal, oigan ese nombre, Jaime Vidal, el 18 de marzo, informa a Santana, se traslada desde Asua e informa a Santana que en el lado haitiano se estaban haciendo los preparativos y que cientos, miles de tropas haitianas habían cruzado la parte del territorio dominicano y que se dirigían a la capital por la zona sur a fin de reconquistar el territorio dominicano, que ya lo habían perdido, que ya se había producido aquella proclama del 27 de febrero, o sea, 3 semanas antes. La noticia de la proclama llega a Haití y el presidente Charles Gerard, presidente haitiano, Charles Gerard, decide ponerse al frente de las tropas haitianas, cruzar hacia este lado, todavía toda esa parte del lejano sur estaba en manos de los haitianos. Estamos hablando de 3 semanas después de la proclamación de la independencia. Y entonces el general Santana, que desde el mismo momento de la proclamación de la independencia había comenzado a conformar un ejército, y ahí estaba el general Duverger, que no era general, que era coronel, y que estaba en la zona sur, Antonio Duverger, y entonces comienzan los preparativos para entrenar en el uso del machete a un grupo, Santana, un grupo que había conseguido un grupo de ateros en el este, la mayoría campesinos y productores, y Duverger en la parte sur del país. El asunto es que la batalla del 19 de marzo tiene su mérito, quizá no por ser la más sangrienta, no. Lo que fue es la primera batalla importante desde que se proclama la independencia. Pero además, es la batalla en la que el gobierno de Haití, el ejército haitiano, se da cuenta de que el acta de independencia de esta parte de la isla iba en serio. Iba en serio es por la derrota militar. Se calcula que entre el 19 y el 20 de marzo de 1844, entre 200 y 300 soldados haitianos murieron en esos 2 días, a manos de campesinos dominicanos, solamente motivado por el espíritu de independencia, porque tenían machetes y piedras y palos, y unos que otros que habían conformado parte, habían sido entrenados y que habían incluso habían sido entrenados por el ejército, por el mismo ejército haitianos,
durante los 22 años que se mantuvo aquí. Pero muchos de esos dominicanos que habían sido entrenados por haitianos y que lograron incluso mantener armas, quedarse con armas, pues eran muy pocos, muy pocos. Ahí está el coronel Duvergé, el general Santana, el hermano del general Santana, Ramón. Entonces, ese es el mérito de esa batalla. No, algunos historiadores dicen que, aunque la batalla fue desigual, pero que las tropas haitianas huyeron despavoridas de nuevo hacia el lado oeste, dejando la plaza de Azua en manos del recién creado ejército de la República Dominicana. Entonces, ese es el mérito de esa batalla, porque fue también la primera oportunidad, fue lo que pudiera llamarse el bautismo de sangre del recién formado ejército dominicano, y además fue la primera oportunidad que tuvieron los dominicanos para demostrar su espíritu, su valentía y su deseo de independencia. Ahí hubo la oportunidad. Y también el ejército, como decíamos, el ejército haitiano y el presidente Charles Gerard también se dieron cuenta de que lo que estaba ocurriendo en la parte este de la isla, esa proclama de independencia, no era el resultado de un sentimiento efímero, sino de una decisión firme, y que había un ejército ya recién formado, aunque no con la capacidad militar del ejército haitiano, pero sí había un ejército dispuesto a defender los pequeños logros o dispuesto a defender ese sentimiento libertario que tenían los dominicanos. Ayer esa batalla del 19 de marzo cumplió 177 años. No se celebró, claro, tenemos que tener en cuenta también que estamos en una situación especial con el tema del coronavirus, de la crisis sanitaria, pero a esa batalla yo soy de lo que creo que hay que darle importancia extrema, importancia de primera línea, porque fue el primer hecho de sangre, el bautismo libertario, fue la oportunidad que tuvieron los patriotas de demostrar que iba en serio la proclama de la independencia, y también de demostrarle al presidente Gerard y a los otros grupos haitianos, del ejército haitiano, de que no estábamos bromeando cuando se proclamó aquel 27 de febrero de 1844 la independencia de la República Dominicana. Vamos a una pausa, amigos televidentes, y regresamos en breve aquí de nuevo en Coloquio Cultural. Bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso en la segunda sesión de nuestro programa Coloquio Cultural aquí en EN Televisión. No se olviden de, si no puede verlo acá, el programa en EN Televisión, pues vaya a nuestro canal de YouTube, Coloquio Cultural, y ahí usted lo puede ver. Lo puede ver durante toda la semana, en caso de que no pueda verlo hoy. Bien, entre los temas que teníamos agendado y que ya terminamos de hablar de la batalla del 19 de marzo, el tema de la sociedad en estos momentos, al margen de coronavirus y vacunas, es un tema ya permanente hasta esta epidemia no suelte, está
el tema del aborto. En República Dominicana, que durante la dictadura de Trujillo firmó un acuerdo con la Iglesia Católica, aquel denominado concordato, que el solo hecho de que la Iglesia Católica, de que el Papa de la época lo haya firmado con un dictador como Rafael Leónidas Trujillo, le resta mérito a ese compromiso. Primero porque la persona que lo firmó a nombre de los dominicanos no estaba autorizada por el pueblo dominicano, porque sencillamente no había sido electo por los dominicanos de manera democrática en un proceso electoral. Ni tampoco se había consultado a los dominicanos si nosotros queríamos firmar un acuerdo con la Iglesia Católica. En este programa no tenemos ningún problema con la Iglesia Católica, ni la evangélica, ni con ninguna. Pero lo que sí creemos es que la gente tiene derecho a decidir por sí misma. O sea, que usted no le existe ningún derecho a decidir por el otro. Entonces, ese concordato fue creando la base para que la Iglesia Católica decidiera incluso el método de educación en la República Dominicana y que se entrometieran en la política dominicana. Ahí tenemos el ejemplo del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Siempre fue un metiche en las actividades políticas, pero un metiche a favor de la clase de poder, nunca a favor de los pobres ni de los trabajadores. Entonces no es verdad que esa gente, aunque representara la Iglesia Católica, representaba el sentimiento del pueblo dominicano. Ahora tenemos otro tema, el tema del aborto. Por lo menos ahí católicos y evangélicos coinciden en oponerse, e incluso no al aborto per se, sino al aborto, a las tres causales, a las tres causas en las que se debe permitir el aborto. Y uno dice, y es justificable, se justifica lo que se oponen a las tres causales. Son de esta época. Oye, ¿cómo es que no son capaz de adecuar el discurso a la realidad que vive el mundo? Señores, ustedes saben por qué aquí había 1.600 monjas hace como 2 años y ahora en el 2016, aquí habían 1.600 monjas. ¿Y usted sabe cuántas hay ahora? 700. O sea, es porque la Iglesia Católica anda dando palos a ciegas. Aquí tenemos menos sacerdotes ahora que hace 10 años, porque los muchachos no se ven motivados ni reflejados en una iglesia que está pensando como hace 20 siglos. Y el tema del aborto ha sacado a relucir eso. O sea, ¿cómo es posible que las iglesias estén, ahora está la evangélica en eso también, estén defendiendo que a una muchacha la violen, que quede embarazada de un violador y quieren que esa muchacha debe parir a ese niño? Ah, porque ya fue concebido, pero fue concebido sin su consentimiento, a la fuerza. Entonces,
a la fuerza ella está obligada a mantener el niño de ese trauma, de esa situación. Y tanto la Iglesia Católica como la Evangélica defienden eso, que sí, eso está bien. Oye, parece que no tienen idea. Yo quisiera que se pusieran en los zapatos de una muchacha de esa y que piensen en sus hijos. Hija, si a mi hija la violan y queda embarazada por esa violación, yo debo obligarla a que tenga ese hijo. Oye, pero eso es una barbaridad. Así mismo, barbaridad, de la época de la barbarie, de hace 200, 300 años. Y ese pensamiento es el que perdura todavía en las iglesias dominicanas. Y ese es uno de los causales. Y otro causal, señores, y eso lo pueden ver, los periódicos están llenos de eso. El incesto. La cantidad de padres, de parientes que violan hijas, que la embarazan, hermanos, padres, tíos, sobrinos, que embarazan hermanas, que embarazan sobrinas. Y la iglesia plantea que ese niño debe nacer. Eso es un feto todavía, pero un feto y resultado de una situación incorrecta, inadecuada, de una situación a la fuerza, en contra de la voluntad de esa madre. Y ustedes defienden eso. La otra causal, señores, es cuando hay un embarazo de alto riesgo. Y la ciencia determina de que, bueno, tiene que vivir uno de los dos, la madre o el niño. ¿Sabe qué plantean ellos? Bueno, no se debe interrumpir el embarazo. Lo que debe dejarse así y ver si se salvan los dos, o ver si al final se mueren los dos, o la tercera opción, si al final se muere la mamá. Pero usted está induciendo a la muerte también con eso, porque ya la ciencia determinó que los dos no tienen posibilidades de sobrevivir, que uno de los dos. Entonces, eso es lo mismo que el aborto. Usted está condenado a la madre a la muerte. Y la madre que puede engendrar de nuevo otro hijo, o que puede criar a los que ya tiene. Entonces, ¿cuál posición es más irresponsable? ¿La de los católicos, la de los evangélicos, que están peleando en pareja ahora en este problema? ¿O aquellos que plantean desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la ciencia, que en esas tres causas el Código Penal debe permitir el aborto? Claro, el aborto asistido por médicos profesionales y después de todos los estudios del lugar. Y fíjense, si es tan sensata la posición de los que apoyamos las tres causales, fíjate si es tan sensata que nosotros incluso no planteamos que sea obligatorio, sino que la madre se le diga la situación que hay y que ella decida. Pero el derecho a decidir es lo que se está defendiendo, es el derecho a decidir. No es que se le haga el aborto per se, sino que ella decida. Bueno, tengo un embarazo producto de una violación. Yo no quiero tener ese niño. O tenga la opción de decir, sí, fue un producto de una violación, pero ya es mi hijo y yo lo quiero. Pues ya, si usted lo quiere, usted lo tiene. Nada lo obliga a hacerse el aborto. Pero si usted decide el aborto, nada debe impedirlo tampoco. O una muchacha, estoy embarazada de mi papá, pero ya yo no quiero abortarlo, pues no lo aborte. Pero si decide abortarlo, entonces, oye, eso es así. Eso es el ser sensato.
Eso es actuar acorde con los nuevos tiempos, con la ciencia. Eso es dejar ese ostracismo y dejar todos esos sentimientos antaños de una época que ya fue superada. La ciencia está por encima de lo que usted quiera. Pero nada, la batalla apenas continúa. El Código Penal tiene 10 años en el Congreso y no se ha podido aprobar solamente por esto. La otra opción, y una opción que también pudiera ser ya para salir del paso, la que planteaba el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Esa es sensata. Bueno, vamos a sacar el tema del aborto, vamos a sacarlo del Código Penal, que el Código no mencione la parte del aborto y que se cree una ley especial sobre aborto y que en esa ley entonces se discutan las 3 causales, 4 causales, 5 excepciones, lo que sea. Y eso nos permitiría al país tener un código penal en, digamos, en la próxima legislatura o en la actual legislatura. Tener ya un código penal que comience a aplicarse, un código penal un poquito más moderno que el que tenemos, porque al ritmo que vamos se va a poner obsoleto también. Son como 10 años que tiene ahí en la Cámara de Diputados, de gaveta en gavetas. Entonces, hay que ponerse de acuerdo con eso. Ahora, Finjus decía ayer viernes al presidente, porque el presidente Luis Abinader controla el Congreso y una decisión de él pudiera decidir esto, pero le tiene miedo a la Iglesia Católica. No a los evangélicos, a los católicos le tiene miedo, el presidente le tiene miedo. Y no sé por qué, porque en este país ya la gente ni siquiera va a la iglesia. Yo no sé por cuál es el miedo. La iglesia ya no tiene ningún poder, ya la iglesia no asusta. La iglesia asustaba cuando todo el mundo era católico y iba a la iglesia. Pero en este país la gente ya no va a la iglesia, o sea, la iglesia no tiene poder para asustar a un presidente. Vamos a una pausa, amigos televidentes, y cuando regresemos continuamos con este tema y otros más aquí en EN Televisión y Coloquio Cultural. Bien, amigos, decíamos antes de irnos a la pausa que íbamos a retornar tratando sobre el tema del aborto o de las 3 causales. Y comenzamos con que Finjus ayer viernes había pedido al presidente, recuerden que el presidente en la campaña había dicho que estaba de acuerdo con las 3 causales. Pero ahora dice, no, nosotros vamos a dejar al PRM, a los legisladores, que voten por quien ellos consideren. Y es verdad, es un tema, ahí yo estoy de acuerdo con el presidente Abinader, es un tema muy espinoso y que tiene que ver mucho el criterio personal de la gente. Como hay un elemento más que político, hay un elemento religioso y hay un elemento de formación sobre este tema, el presidente lo ha entendido así. Pero el PRM como partido debe fijar una posición. Porque el PRM estuvo diciendo desde el principio que estaba con las 3 causales, como partido. Entonces, como partido, ¿van a dejar los legisladores voten libremente? Bueno, pero déjenlo, pero díganselo a la sociedad. Pero díganle también que como organización política ustedes están con las 3 causales. Sin embargo, van a dejar los legisladores voten de manera libre e independiente, de manera personal, eso estamos de acuerdo, pero que lo digan, porque que hay gente, especialmente muchos de esos aspirantes, y la gente, la sociedad debe conocer, la gente en los barrios tiene que conocer por quién vota y darle seguimiento a lo que hacen en el Congreso, porque ahí hubo gente
que en la campaña consiguió los votos respaldando las 3 causales y ahora se echa para atrás. Y otros hicieron lo contrario, se comprometieron con un sector de las iglesias para rechazar el aborto y ahora están con las 3 causales. Uno y otro son bandidos porque no cumplieron con lo que prometieron en su periodo de campaña. Y eso es un bandidaje en política. Pero bien, el presidente tiene la sartén por el mango, porque sencillamente a él le va a llegar el proyecto que se apruebe y él va a tener que decidir con su firma si lo veta o si lo aprueba. Y ahí entonces estará su compromiso implícito. Entonces, el que está en una situación más difícil es el presidente, porque él tendrá en su momento, eso le llegará y él tendrá que tomar la decisión final sobre lo que va a hacer o que él piensa de eso. Es un tema espinoso, pero desde aquí le decimos al presidente, no le tenga miedo a la iglesia, ya la iglesia no tiene fuerza. Ya este país no se sabe lo que es, si es católico o cristiano o no es nada. O sea, no tienen fuerza. No le tema. No le tema. Tome la decisión que usted crea que más conviene al país y a la sociedad. Bien, amigos televidentes de Coloquio Cultural, dejamos ya el tema del aborto y eso lo trataremos quizás en otro programa cuando ya el tema esté más avanzado y más mezclado. Volvemos al tema de coronavirus. Decíamos, el presidente ya a partir del lunes dispuso que a partir del lunes las empresas públicas, ya el teletrabajo no va a existir en las instituciones públicas, la privada, claro, eso está a opción de los dueños, y que los horarios volverán a ser normales. Eso es una buena señal, porque si el presidente hizo eso es porque ya tiene estudios en las manos que dicen que vamos mejorando y que la proyección son a mejorías inmediatas en términos de los contagios por coronavirus y los fallecimientos. Eso va a ser ya a partir del lunes, sin embargo las restricciones se van a incrementar un poco durante los días de asueto de Semana Santa, esto es jueves, viernes, sábado y domingo, a fin de evitar que tengamos después de Semana Santa entonces un rebrote de coronavirus en el momento en que la campaña de vacunación se mantiene vigente. Ojalá, y esto se lo hacemos de sugerencia desde aquí, desde el Coloquio Cultural, ojalá que las autoridades de salud pública no se tomen el asueto en el periodo de Semana Santa. O sea, que guarden las vacunas y se vayan a descansar. Ojalá que el programa de vacunación continúe durante esos días, que continúe incluso, puede ser hasta arreciado en esos días, para aprovechar que hay menos personas en la calle y pudieran entonces las autoridades aplicar la mayor cantidad de dosis entre aquellas personas interesadas en la vacuna en esta etapa. No sé cómo, si seguir con el protocolo que ellos han venido aplicando y eso determinará, después evalúen los resultados, claro está. Pero debe aprovecharse todo ese asueto para aumentar el trabajo de vacunación de la población. Más cuando la vicepresidenta dice, en una semana después de Semana Santa ya estaremos recibiendo ya, o en la misma Semana Santa, pudiéramos estar recibiendo, de acuerdo al presidente Abinader, otra lote de 1 millón más de vacunas procedentes de China. El presidente envió una carta, o no una carta, un tuit de agradecimiento al presidente de China y creemos que valió la pena, porque en un momento en que Abinader había dado la espalda a los acuerdos con China para fortalecer los lazos de amistad con Estados Unidos, y ocurre que entonces Estados Unidos en la crisis sanitaria nos da la espalda,
lo que nos manda es un donativo de 2 millones de jeringuillas, pero ellos mantienen el monopolio con la producción de vacunas en su territorio. El gobierno de China, que tiene una población de 1.500 millones y que ha logrado controlar una parte importante allá de su territorio, los contagios por coronavirus, pues nos vende 2 millones ahora en marzo, 800.000 unidades en febrero, y es posible, de acuerdo, dijo el presidente Abinader entonces, que tengamos otros 4 millones más de vacunas de China. No, el primer lote no vino de China, el primer lote fue de la India, de AstraZeneca, y creo que en ese lote China nos hizo un donativo, creo que de 50.000 dosis, y ahora nos donó otros 50.000 dosis más 1 millón que el gobierno le compró a un valor de $18.5 por vacuna, que también es bueno conocer el dato de que esa vacuna se compra, pero el laboratorio te la pone en el aeropuerto de China, y de ahí para acá, el embarque de un avión de esos cargueros, para hacer un viaje a República Dominicana desde China, creo que cuesta unos $500.000, porque de acuerdo a datos que dio el gobierno, dio el ministro de Salud, de que la vacuna costó $18.5 cada una, pero que se convierte en $19 con el gasto de transporte. Entonces, pero nada, esas son todas las proyecciones que tenemos hasta el momento. Ojalá que la gente siga manteniendo el distanciamiento físico, que es lo más importante, que se sigan evitando las aglomeraciones, porque aunque ya tenemos, digamos, 800.000 dominicanos, tenemos unos 800.000 dominicanos que ya no pueden contagiar, porque ya tienen por lo menos la primera dosis de la vacuna y que van a tener la segunda dosis a partir de la próxima semana, pero todavía el uso de mascarilla y el distanciamiento físico sigue siendo el elemento más importante para protegernos de coronavirus, porque recuerden que la vacuna es una prevención, pero si a usted le da coronavirus ahora, usted no tiene ningún elemento de protección en su organismo. Por eso es importante que cuando le toque, usted vaya sin ninguna duda y se vacune. Sin ninguna duda, señores. Olvídense de todos los malos consejos. Vacúnense, porque es la única forma que usted puede protegerse y proteger a los suyos. Es mediante este proceso. Hasta ahora es lo único que la ciencia ha descubierto, se puede hacer de manera preventiva, porque después que usted le dio coronavirus, la vacuna ya no le sirve. Entonces, vamos a vacunarnos antes de que podamos contraer lo de coronavirus, la enfermedad de coronavirus. Otro tema, señores, sigue insistiendo el Ministerio de Educación en abrir la docencia presencial. Yo no sé quién le ha metido ese disparate en la cabeza a Fulcar. No sabemos. Pero ahora el gobierno debe enfocarse en seguir consiguiendo vacunas, enfocarse en masificar el plan de vacunación preventivo. Y el papel de educación en estos momentos debe ser en la reparación de las escuelas, en garantizar que tengan agua potable, que tengan jabón, para cuando los muchachos entren a la clase, debe ser, si el ministro actúa un sensatez, debe ser cuando inicie el año escolar, la primera semana de septiembre. Si el ministro actúa un sensatez, no presionado por los colegios privados, ni presionados por las ambiciones políticas, sino actúa un sensatez,
hay que primero, vamos a las escuelas, que tengan agua potable suficiente, que tengan energía eléctrica y que tengan jabón para que los muchachos se laven las manos por lo menos 2 veces mientras se mantienen en el recinto escolar. Que haya la oportunidad para el personal de apoyo de las escuelas esté vacunado, para que los maestros hayan recibido las 2 dosis de vacuna. Usted no hace nada con abrir una escuela si el guardián no está vacunado, si la secretaria de la escuela no está vacunada, si el maestro no está vacunado, si la señora, si el personal que prepara los alimentos, el desayuno escolar no está vacunado, usted no hace nada con eso. Los riesgos los mantiene para el personal de apoyo, que puede ir a su casa y contaminar entonces a su familia. Para esos muchachos que van a estar sentados en las aulas, no importa que usted ponga 15 o 20 o 10, son 10 sujetos de riesgo. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? No lo entendemos. Escuelas que no tienen una llave, un agua, los muchachos no pueden lavarse la mano. El gobierno dispone de poner un frasco de alcohol a cada muchacho de eso. No. Entonces, por lo menos garantícenle que lleven una toallita de su casa y garantícenle un jabón antibacterial y garantícenle agua potable, fija. Y después entonces pensemos en abrir las escuelas y que ya todo el mundo esté vacunado, o no toda la población, pero por lo menos el personal que tiene que ver directamente con el sistema educativo. Eso es actuar con responsabilidad. Amigos televidentes, no tenemos tiempo para más. Será pues hasta el próximo sábado, cuando nos veremos aquí en Coloquio Cultural. José Antonio Torres, y no dejen de vernos en nuestro canal de YouTube, en caso de que no puedan vernos acá en televisión. Próximo sábado, 11 de la mañana, en este mismo canal. Pasen buenos días.